Gestión. Le damos la bienvenida a todos. Patriotas Unidos Chile tiene hoy día un gran invitado con el que queremos conversar acerca de un tema importante y relevante para todos, como es el tema de las AFP. Sin embargo, a pesar de ser un tema tremendamente importante para todos, no es muy conocido en lo que implica para nuestras vidas. Y para ello tenemos al ingeniero Andrés Guerra Panay, ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte y magíster en Dirección y Gestión Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez. También es experto en la gestión corporativa y estratégica de empresas de asesoría tributaria, financiera y, por cierto, también previsional. Lleva más de 11 años de experiencia en el extranjero como empresario del rubro de asesoría tributaria y financiera, con una excelente capacidad de liderazgo de estructuras de venta a nivel nacional, con amplios conocimientos de marketing y calidad de servicio al cliente. Bueno, Andrés Guerra es nuestro invitado de hoy, quien nos va a compartir un interesante tema, como veíamos, de las AFP. Antes de dar la palabra a Álvaro para que haga la introducción del video, y luego a Elena, que es la entrevistadora que va a estar compartiendo contigo la mayor parte del tiempo, Andrés, quisiera pedirle a todos que por favor mutearan sus micrófonos, que pudieran las preguntas que estimen necesario hacer, las escriban en el chat, y a continuación de las preguntas que Elena va a compartir con Andrés, vamos a seleccionar algunas de las preguntas que pueda contestar y que el tiempo nos permita contestar. Así que te damos la bienvenida, Andrés, agradecemos tu asistencia y que compartas tu tiempo con nosotros. ¿Qué te parece si le pedimos a Álvaro que nos muestre el video de bienvenida y lo podamos ponerlo ya en contexto? Sí, por supuesto. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Patriotas Unidos Chile, donde hablaremos sobre las AFP. Antes de las AFP, en Chile existía el sistema de reparto, un sistema muy distinto al que conocemos hoy en día. Este sistema también obligaba a los trabajadores a ahorrar mensualmente parte de su sueldo, y este ahorro iba a un pozo común que, sumado al aporte del Estado, aporte de un 30 a 50% en total aproximadamente, se repartía luego entre todos los jubilados. Esos fondos no le pertenecían al trabajador. Esa pensión de vejez la otorgaba el ex Servicio del Seguro Social, con cajas del antiguo sistema de reparto, algunas vigentes aún. Ese sistema de reparto antiguo no funcionó porque representaba más de la mitad del gasto anual y total del Estado, como seguía creciendo más y más, y con los años se hicieron imposibles sus pagos. El gran cambio se produjo en noviembre del año 1980, durante el gobierno militar, donde se decidió cambiar el antiguo sistema e implementar el sistema de capitalización individual. Este sistema es el que conocemos actualmente y donde las AFP, empresas privadas, toman nuestro dinero para invertirlo y generar rentabilidad al corto, mediano y largo plazo. ¿Qué son las AFP? Las AFP son las administradoras de fondos de pensión de Chile, instituciones financieras privadas encargadas de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones, establecidas bajo el sistema de capitalización individual. Esto se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación. Este ahorro supone generar utilidades como todo instrumento financiero de ahorro. Ahora vamos al problema principal que nos aqueja hoy en día, el retiro del 10%. El retiro del 10% de los fondos de AFP es una ley que permite el retiro de parte de los fondos de las respectivas cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, las que mostraron ser de prioridad absoluta de los cotizantes.
Algunos estudios indican que los retiros del 10% de fondos de pensiones van en directo perjuicio futuro de cada trabajador y se le llama una antirreforma. Esto afectará incluso las pensiones de quienes no hicieron el retiro, porque harán bajar los intereses y también el monto mensual de todos. ¿Cómo viven los jubilados hoy? Pocos vivirán bien y muchos serán pobres. ¿Y qué hacemos entonces? Para eso tenemos a un invitado de lujo, que nos enseñará sobre las AFP, lo bueno, lo malo y lo feo. El señor Andrés Guerra Panay, ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte y magíster en Dirección y Gestión Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en la gestión corporativa, estratégica de empresas de asesoría tributaria, financiera y previsional. Es por eso que le invitamos a ponerse cómodo y a esperar este gran capítulo con un gran invitado, en Patriotas Unidos Chile. No olvide suscribirse, dar pulgar arriba y compartir este gran capítulo. Listo. Muchas gracias, Álvaro. Antes de pedirle a Elena que nos conduzca entonces la entrevista, les quiero recordar que por favor todas sus preguntas las planteen a través del chat para que luego de finalizar esta entrevista podamos compartir con Andrés también algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Adelante, Elena. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Saludo a don Andrés Guerra y a toda la gente que nos está acompañando en este minuto. Muchas gracias por asistir a nuestro Zoom. Le pedimos que al término lo informen, lo compartan con las demás personas. Es muy necesario, muy importante, porque nuestros Zoom son educativos. Buenas tardes, Andrés Guerra, ¿cómo estás? Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Gracias. Mira, para mí es un honor entrevistar a una persona, un profesional que sabe tanto de esto, porque la mayoría de los chilenos somos bien ignorantes en las AFP. Ya se sabe eso. Tenemos muchas preguntas para poder tomar decisiones. Hoy día se presentó en la Cámara de Diputados, ya se presentó el proyecto para retirar el tercer 10%. Y las decisiones que tienen que tomar muchas personas están complicadas. Yo me puse aquí una pregunta. ¿Retiro o no retiro? Esa es la gran pregunta. Es casi como to be or not to be. ¿Retiro o no retiro? La gente ya está pensando eso. Porque ya primero por supuesto. El primer 10%, el segundo, vamos al tercero, después vendrá el quinto, hasta que se acabe la plata. Pero el tema, la gente, yo sé que hay gente que necesita su dinero y yo solo quiero hacer una pregunta que la quiero dejar en la mente antes de pasarte a ti la pregunta. Todos trabajamos cuando somos jóvenes y trabajamos duro y le ponemos cototo cuando somos jóvenes. Cuando ya pasamos los 60, los 70, los 80, no es fácil trabajar. Por lo tanto, creo que ahí hay una tremenda disyuntiva, un problema. A ti te vamos a consultar como experto en AFP, en esta parte social, pero también te queremos preguntar como ingeniero comercial. Queremos que nos des ayuda, que nos des consejo. Porque ahí está la pregunta de nuevo, ¿retiro o no retiro? Y necesitamos tu consejo. Mi primera consulta es, ¿cómo funcionan las AFP? Tú te lo sabes. Bueno, a ver, a mí lo primero que me gustaría que hagamos es que seamos capaces de separar al sistema de las administradoras. Porque si te fijas, Elena, y tal como lo comentabas tú recién al configurar la pregunta, y es lo que nos pasa a todos, tenemos esta costumbre, no, el sistema de AFP, y las AFP, y las AFP, y las AFP, como si las AFP constituyeran el sistema. Y eso no es así. Lo que nosotros tenemos en Chile es esto que se llama un sistema de pensiones que es de capitalización individual. Lo novedoso del sistema a nivel mundial es que este ahorro obligatorio, porque el ahorro obligatorio para la jubilación existe desde principios del 1900, ¿ya? Lo que pasa es que siempre fue un ahorro obligatorio para el trabajador, o sea, se lo retiene directamente el empleador, no es que viene a fin de mes el empleador y le dice, oiga, don Juan, ¿quiere que le retenga la plata este mes? Nadie nos pregunta, ¿cierto? Directamente nos sacan la plata del sueldo. Eso, como les digo, viene así desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que siempre fue
a estas bolsas de gato que eran los sistemas de reparto, que aparecían en el video que tan amablemente nos mostraba Álvaro al principio, ¿no? Y esas bolsas de gato, ¿qué significaban? Que la plata finalmente se perdía porque estaba en manos de la clase política, que más allá de que tuvieran buenas o malas intenciones, que fueran de este partido o del otro, el tema era que estaban las platas disponibles ahí. Y la tentación para el administrador de poder mejorar las condiciones actuales y poder conseguir los votos para la siguiente elección, hacía que esta plata se malmanejara, se entregara de manera errónea, y por lo tanto cuando llegaba el momento que el trabajador se iba a jubilar, más allá de que le habían quitado obligatoriamente una parte de su plata durante toda su vida, la plata no estaba. Eso es el gran cambio de nuestro sistema a nivel mundial, porque nuestro sistema, ¿qué dice? Momentito, no más administración de parte de entidades estatales o asociadas con alguna organización de trabajadores, no, esto es privado. Y como es privado, va a ser vigilado por instituciones del Estado. Entonces, se crearon las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Sí, pero al hecho, mismo tiempo... Hay un detalle que yo lo vi muy claramente, que te lo conversé a ti, era que todo el mundo decía que se habían robado las AFP se robaban la plata. Y resulta que cuando se pidió el 10%, la plata estaba ahí. Toda la plata estaba ahí. Sí, claro. No había perdido nada, la plata estaba. Absolutamente. Esto es un punto a favor. Pero sin duda que sí, pero por eso digo, el gran cambio fue, se crearon las administradoras de fondos de pensiones y al mismo tiempo se creó la superintendencia de pensiones, o superintendencia de AFP, como ustedes quieran. ¿Ya? Estos personajes han estado absolutamente vigilados desde el principio del sistema. Ojo, yo no soy un fan de las AFP, soy un fan del sistema de capitalización individual. ¿Ya? Las AFP, lamentablemente, han funcionado en nuestro país como la mayoría de las empresas privadas. Se aprovecharon de una situación en términos de que se preocuparon solo de conseguir buenas rentabilidades y de hecho lo hicieron. Las rentabilidades de los fondos de pensiones históricamente, aún hoy, son buenas rentabilidades. Muy bueno. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el problema? Que se preocuparon solamente de eso. No se preocuparon de explicarle al dueño de la plata, o sea, todos nosotros los trabajadores, cómo funcionaba el sistema. Y acá, independientemente de publicidades o lo que sea, acá voy a tomar un ejemplo que acaba de ocurrir para mostrarles la falencia de las AFP. Esa falencia de información de las AFP le permitió a un personaje sin escrúpulos crear una empresa, me hago cargo de lo que estoy diciendo, crear una empresa en la que prometía que siguiendo sus recomendaciones de cambio de fondo, la gente iba a tener rentabilidades de no sé qué montos anuales, cosa que nunca se produjo, y el único que ganó plata fue él. Y cuando el mercado financiero reconoció, estoy hablando por supuesto de Gino Lorenzini y Felicia Forrado, ¿cierto? Pues lo tenemos claro. Cuando finalmente el mercado se dio cuenta de que este personaje estaba siendo capaz de manejar los precios del sistema financiero a voluntad, no digo que hubiese habido buena o mala voluntad de su parte queriendo o no ganar plata extra, no hablo de eso, no lo sé, no tengo cómo demostrarlo, pero se produjo una imperfección en el mercado que tiene que ser de libre mercado y que tiene que estar garantizado como tal, dejó de serlo porque había un personaje que podía a voluntad hacer variar los precios, y cuando fueron a establecerle control sobre eso, él dijo, no, voy a cerrar la empresa. Me voy, dijo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Dónde quedaron los discursos de represento a la gente y me rasgo las vestiduras porque es por todos los chilenos y no sé qué, y etcétera? Y cuando lo fueron a controlar, perdón, a todos los que trabajamos en el tema previsional nos controlan. A todos nos exigen pruebas, a todos nos exigen pólizas de garantía, a todos los que trabajamos en eso. ¿Por qué él no podía ser uno más? Ahora aquí también tiene algo ¿Qué quiero decir con esto? Perdóname, Lenita, para poder terminar la idea. Lo que quiero decir es, el espacio donde cometieron un error garrafal las AFP, que fue en donde no comunicarse con nosotros, no preocuparse durante 39 años ya casi de
mostrarnos a nosotros de qué se trata este sistema y cómo lo estaban haciendo, dejaron abierto el espacio para que cualquiera que empezara a hablar se considerara que estaba diciendo la verdad. Y eso fue lo que hizo Gino Lorenzini desde el 2012. Nada más que eso. Aprovechar una oportunidad. Entonces, ¿a qué voy? El gran error de las AFP ha sido no mostrarnos cómo funciona el sistema. Pero lo fantástico del sistema es que no se ha perdido ni un solo peso desde que empezó el sistema. Ni uno. Han quebrado un par de AFP, sí, pero la plata ha pasado a otra. Y no se ha perdido ni un peso en el camino. Y además las rentabilidades, ya todos pudimos comprobar con los retiros, pudimos comprobar que la plata, uno, está ahí. Pero dos, que por cada 10 pesos que hay, 3 vienen de nuestro ahorro y 7 son rentabilidad. Por supuesto que estoy hablando en el promedio del tiempo, ¿cierto? Más o menos en los 38 años. Pero la realidad de esto y de cualquier inversión financiera es que en la medida que se haga a largo plazo, en el largo plazo, las rentabilidades normalmente terminan haciendo que el total que tengo, o sea, cuando llegue el momento de jubilarme, lo más probable es que más de la mitad de la plata que yo tenga ahorrada venga de la rentabilidad y no de lo que yo puse. Desde ese punto de vista, el sistema es fantástico. Repito, no son las AFP las fantásticas, el sistema. Sí, tiene algo que ver aquí el ejemplo que dio un personaje, prefiero no decir su nombre, respecto a la gasolina que se le ponía al Mercedes-Benz. Que nosotros los chilenos le hemos puesto poca gasolina al Mercedes-Benz. Le hemos puesto sí. poca gasolina. Tiene un poco que ver con eso. A ver, esa es otra cosa que me gustaría aterrizar un poco. Me carga escuchar que el padre de nuestro sistema es don José Piñera. Don José lo único que hizo fue tomar un sistema que existe en Estados Unidos hace muchos años, que es un sistema privado de administración, pero que siempre tuvo que ver solamente con los aportes que los sindicatos, que son fuertísimos en Estados Unidos, los aportes que los sindicatos obligan a las empresas a hacer. Entonces, la figura de los fondos de pensiones administrados por privados viene en realidad de la fuerza que tienen los sindicatos en Estados Unidos y todo el sistema del 401k que hay en Estados Unidos, que finalmente no es otra cosa que un sistema privado de pensiones. Lo que pasa es que es manejado principalmente por los sindicatos. Lo que hizo José Piñera fue adaptarlo a un sistema estatal donde los sindicatos siguen sin existir, etcétera. No estoy hablando de nada político detrás de lo que estoy diciendo, solamente estoy tratando de objetivizar el tema. Y lo que hizo él fue adaptarlo acá. Fue fantástico en términos de que ordenó el cuento, porque habían demasiadas cajas y mucha plata se perdía, pero de ahí en adelante el sistema tendría que haber evolucionado de otra forma, y de hecho, y aquí tomo el tema de la benzina, de hecho, uno de los aspectos que no se ha solucionado todavía en el sistema y que lamentablemente sigue sin solucionarse de raíz en el proyecto actual de reforma es esto de la benzina. Entendiendo la benzina como la cantidad de ahorro que ponemos todos los meses, ¿cierto? Sí. Fíjense que la forma de calcular la pensión cuando llega el momento en que yo voy a empezar a cobrar la pensión mensual, la forma de calcularlo es: toman la suma del ahorro que yo tengo, o sea, lo que yo puse más la rentabilidad, toda la plata que tengo arriba, y la dividen por la expectativa de vida, para hacerlo así en cuentas como simples, ¿no? Claro. Las tablas de expectativa de vida en nuestro país se actualizan más o menos cada 5 años. Y es coherente porque hay avances en la medicina, hay avances en remedios, etcétera. Entonces las expectativas de vida en Chile, como en cualquier parte del mundo, van aumentando. Entonces yo tengo una división en la que el número de abajo está definido en el sistema que va creciendo todo el tiempo. Pero el número de arriba le estoy poniendo la misma cantidad de benzina, que es el 10% de mi sueldo, desde el 81 hasta ahora. Entonces, no es que había que ser matemático y tener un doctorado o lo que fuera para darse cuenta que esto iba a pasar. Había que tener...
Mucha gente sabía que esto iba a pasar y se Había quedó que tener callada. la voluntad política, exacto, había que tener la voluntad política de decir, oye viejo, esto tiene que ser así y duele y tiene que doler, porque no hay otra forma. A ver, mucha gente dice, pero espérate, en Alemania tienen jubilaciones maravillosas. Despacito, el sistema de pensiones alemán está complicadísimo. Para el año 2050 no saben cómo van a poder enfrentar con el presupuesto anual el sistema de pensiones. Por eso que cada vez aparecen, no solo en Alemania, sino que en muchos del resto de los países de Europa, cada vez aparecen reformas que llevan a la edad de jubilación más allá y más allá y más allá. Las protestas en Francia hace un par de años de los chalecos amarillos o verdes, no me acuerdo de qué color eran, también tenían que ver con que les están tratando de imponer a los franceses que se jubilen más tarde, porque no alcanza la plata estatal, aunque no se pierda, no alcanza. Entonces, nuestro sistema podría ser fantástico, pero le empezamos a meter problemas. Y gran parte es culpa de las AFP. Por eso yo siempre digo, yo soy fan del sistema, no de las administradoras. Y me permito un minuto más y pongo un ejemplo que todos conocimos. ¿Se acuerdan? La profesora esta Antofagasta, que fue la primera que pidió que le devolvieran su plata, toda junta, porque ella necesitaba pagar su crédito hipotecario. La recordamos. Y ella alegaba, exacto, y ella alegaba y decía, oiga, yo impuse toda mi vida y yo ganaba como 1,5 millones de pesos desde siempre. Y sin embargo tengo una pensión de 200 lucas. ¿Por qué pasó eso? Porque no me acuerdo cómo se llamaba la señora. A la señora María, perdón, no recuerdo cuál era el nombre, a la señora María, siendo profesora, su empleador, que había sido, no sé, la Corporación Municipal de Antofagasta, nunca le dijo que en su liquidación de sueldo le estaban imponiendo solamente por el sueldo mínimo y que todo el resto de los ítems de su sueldo para completar el 1,5 millones no eran imponibles. O sea, no estaba ahorrando para su jubilación de acuerdo al total de su sueldo, sino que al sueldo mínimo. Eran bonos. Y además, eran bonos. Exacto. Pero lo terrible es que eso ocurría cuando ella tenía, no sé, entre 30 y 45 años, que es la etapa más importante en un sistema de capitalización. Esto funciona porque el chanchito va teniendo plata y esa plata se vuelve a invertir y los intereses se juntan y se vuelve a invertir y los intereses se juntan. Entonces, un mes de aporte a los 30 años vale como 20 veces más que un mes de aporte a los 50 años, en términos del monto de pensión que va a generar. Es importante empezar temprano. Empezar temprano. No, es importante, es protagónico empezar temprano. No es importante, Lenita, es protagónico. ¿A los 20 y poco? Pero absolutamente. Yo tengo un montón de clientes que son cabros jóvenes. Hoy día los cabros son emprendedores increíbles, de verdad impresionante. Entonces, tengo un montón de amigos que tienen hijos que me dicen, oye, mi hijo se puso a hacer hielo este verano. Un amigo del sur. Mi hijo se puso a hacer hielo este verano y lo empezó a vender, restaurantes, que si yo está ganando harta plata, ¿qué hago? Haz la iniciación de actividades, que dé boleta, etcétera, y que se pague un sueldo a través de la empresa y que empiece a aportar. Oye, pero tan importante, pero por supuesto, imagínense, el cabro tiene 20 años, de acá a los 65, se va a hacer la mitad del monto de jubilación entre ahora y los 30. Sí, pero hay jóvenes. Absolutamente. Hay jóvenes que terminan de estudiar a los 25, 30 años y se van de viaje por el mundo y no están cotizando nada. Y eso va a ser un problema. Con mayor razón. Va a ser un problema siempre y cuando no les expliquemos a esos jóvenes cómo hacerlo. Porque esos jóvenes lo que podrían hacer es, tienen ganas de hacer el viaje perfecto. Pueden empezar 4 años antes a hacer un ahorro en la cuenta de ahorro voluntario o la cuenta 2 de la AFP. Cierto. Y usando solamente la rentabilidad anual de ese ahorro, generar un ahorro previsional voluntario que les cubra los meses en los que están fuera de Chile sin aportar. Dime, Todo. Aproximadamente 3 millones de personas ya se quedaron sin fondo de FP. Ya se quedaron sin nada. Tú como ingeniero comercial, ¿qué consejo le daría? ¿Cómo los podemos ayudar?
Ya no van a retirar, no pueden retirar, no hay nada. Cotizar más tiempo, cotizar independiente, como tú estás hablando, trabajar más años, querían retirarse y no, mejor se quedan. Los intereses de la AFP, cuando bajan las ganancias, bueno, que no nos bajen, por favor, a nosotros. ¿Qué consejo nos darías tú para esa gente o los que ya están terminando y se les acabó la plata o se les va a acabar? ¿Qué consejo das como ingeniero A comercial? ver, yo creo que ahí necesitamos ponerle un apellido a la pregunta en términos, o a la respuesta, mejor dicho, en términos de depende de quién estemos hablando. ¿Por qué? Se puede haber quedado sin plata un cabro joven, estoy mal utilizando el género, un hombre o una mujer de 27 o 28 años, por ejemplo, se puede haber quedado sin plata sencillamente porque no había acumulado hasta ahora demasiado saldo y con este tema de los mínimos en los retiros terminó retirando el total de la plata que tenía. ¿Ya? Tiene 28 años recién, tenía más o menos acumulado 2 millones y retiró toda la plata. Versus una persona, una mujer, por ejemplo, de 59 años, que en realidad había trabajado poco, había aportado poco, porque el empleador, porque lo que sea, y tenía un saldo total de más o menos 2 millones de pesos. Dadas estas dos situaciones, la verdad es que la forma de solucionar esos 2 millones o lo que perdió en términos de jubilación la mujer de 59 años que retiró esos 2 millones no es mucho. Porque la jubilación que habría tenido habría sido bastante baja y es muy probable que hubiese terminado de todas maneras en el sistema asociado al pilar solidario, o sea, teniendo una pensión de más o menos 125, 140 lucas, que la va a tener igual. El costo grande es para la persona de 27 o 28 años que sacó el total del saldo. Porque esa persona, sin saberlo, porque nadie tuvo la responsabilidad, la AFP tampoco, de decirle, ojo, porque estos 2 millones que sacas ahora, pensando así como con toda liviandad, uy, da lo mismo, esos 2 millones solamente con la capitalización de los 40 años que faltaban para que esa persona se jubilara, se habrían transformado tranquilamente en tal vez 12 millones de pesos. Entonces habrían aportado muchísimo al monto de la pensión que habría tenido esta persona en ese minuto. Entonces, ese golpe es grande. Sí. Ese gap, esa falta de cotización es mucho más importante. Claro, esa falta de cotización, porque es como una laguna previsional, que es un término que la gente conoce un poco más. Esa laguna que se generó porque retiré esta plata es mucho más difícil de cubrir que la situación de la persona que ya está a punto de jubilarse. Esa es la parte más grave que yo veo de parte de los políticos y de parte de las FP, de parte del mundo social, de la comunicación. No se ha hablado de eso, de la gravedad, del daño que se le hace a la persona sin explicarle lo que está haciendo. Si usted hace esto A, le va a pasar esto. Si usted hace B, le va a pasar lo otro. Hay que explicar porque todos no sabemos, la mayoría de las personas normales no sabemos. Y explicar eso tiene una trascendencia importante. Sin duda que sí. ¿Sí? Ahora, lo siguiente respecto de si retirar o no los 10%, ya de nuevo, depende de la situación de cada uno. El primer 10% había que retirarlo sí o sí, porque venía sin impuesto. O sea, era lo que se llama en términos tributarios un ingreso no renta. O sea, tú retirabas esa plata, pero no se iba a contar como ingreso tuyo ese año para ver si tenías que pagar impuestos o no. Por lo tanto, no retirarlo era de verdad no aprovechar una oportunidad. Recordemos que el ahorro para pensión me lo descuentan del sueldo antes de calcular los impuestos que tengo que pagar. Claro. De mi sueldo bruto empiezan a hacerme los descuentos previsionales, la AFP, la comisión de la AFP, la ISAPRE, etcétera, y recién cuando terminaron de hacer esos descuentos, después calculan los impuestos. Entonces, la plata que yo puse en la AFP, lo que me descontaron del 10%, es plata que no ha pagado impuestos. Entonces, cuando me ofrecieron el primer 10%,
y me dijeron que era ingreso no renta, yo tenía que retirarlo sí o sí. Ahora, después de retirarlo, el tema era qué hacía con él. Si yo no necesitaba la plata, que por supuesto estábamos en la mitad de la pandemia, había mucha gente que la necesitaba, pero si yo no necesitaba la plata, lo más lógico era sacarla por una puerta y volver a meterla por la puerta del APB y generarme una nueva ventaja tributaria. Y ahí está el mayor argumento por el cual yo no sacaría un tercer 10%, porque solamente va a beneficiar a la gente que tiene un poco más de plata. No estoy diciendo que no le va a servir a nadie, hay mucha gente que todavía está apretada de plata y que sacar un tercer 10% le va a ayudar a ponerse al día con deudas, etcétera. Ahora, ahí estamos generando otro problema. Lo terrible de estos 10%, además del efecto negativo en las jubilaciones, etcétera, lo terrible ha sido el seguir soportando las utilidades del sistema financiero. Estoy hablando de la banca y estoy hablando de las multitiendas. ¿Por qué? Porque mucha gente tomó el 10% y ¿qué hizo? Sacarse de encima los pesados que me llamaban por teléfono porque estoy atrasado en la tarjeta Cencosud, porque estoy atrasado en la tarjeta... Exacto, para pagar cuentas. Pero ¿sabes qué? Los bancos, las multitiendas, etcétera, tienen unas utilidades. Sí. Poca ayuda. Era otro el camino. Era otro el camino. El camino no era que la gente sacara esa plata para cubrir, o sea, que en el fondo se tratara de un vaciamiento de las jubilaciones para ir a cubrir deuda bancaria, ¿no? La plata fue de un ahí lado. Yo no... Dime, ¿nos puedes explicar brevemente el proyecto de ley de reforma, el de 21.248? La reforma del a ver, la verdad es que en estricto rigor, la gran innovación de este proyecto, y que en realidad también estaba en el proyecto de Bachelet, a mí me gusta hacer lo más justo posible en este tema. El proyecto actual de este gobierno es casi una fotocopia del proyecto del gobierno de Michelle Bachelet. ¿A qué me refiero con esto? Ambos, el gran cambio es que introducen al tercer personaje que pone plata para el ahorro de la jubilación, el empleador. En todo el mundo, o en la mayoría de los países del mundo, los empleadores hacen un aporte. Aparte del aporte que le sacan al trabajador, el empleador hace un aporte para jubilación. En todo el mundo, ¿ya? Sí. Y acá faltaba eso. Ambos proyectos, el de Bachelet hablaba de un 5%, este habla de un 6%, pero ambos proyectos lo que hacen es involucrar al empleador. La diferencia entre ambos proyectos... Ahí va a hacer crecer el pozo. Sí, claro, ahí le vamos a echar más benzina al Mercedes, digamos, en palabras de don José. Podría haber dicho una citroneta, habría sido tanto más fácil, ¿no? Bueno, pero lo que voy es lo siguiente. El Senado le introdujo una modificación. ¿En términos de qué, Rosa? Introdujo una modificación porque el proyecto original de Piñera señalaba que el 6%, señalaba de ese 6%, un 3% sería para capitalización del cotizante y un 3% para un fondo solidario, y la comisión del Senado dejó una modificación para que el 6% fuera todo para reparto. No nada de ese 6% fuera para cotizante, sino que fuera todo para un fondo solidario. Esa es la modificación que introdujo el Senado, pero todavía no ha pasado al tercer trámite constitucional que tiene que ver la Cámara, que puede rechazar o aprobar la modificación del Senado, caso en el cual se podría constituir una comisión mixta, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No sé si me permites hacer un alcance más práctico. Absolutamente, por supuesto. ¿Sí? Mira, te cuento, el decreto ley 3.500 lo escribí con mis propias manos, como todos los decretos leyes que surgieron durante el Poder Legislativo, durante el régimen militar. El decreto ley 3.000, si quieren nos citamos en el contexto histórico económico de la época. Estábamos en una crisis económica en los 80. Los bancos tenían la deuda subordinada, no hallaban cómo salir de ella,
y el gobierno decidió tenderle una mano de manera indirecta a los bancos y al sistema financiero, y se crearon las AFP. De esa manera, por ejemplo, el Banco de Chile, que el presidente era Javier Viale, que estaba preso, terminó con la caja del Banco de Chile y creó la AFP Santa María. Y otras instituciones financieras que estaban quebradas también crearon distintas administradoras de fondos de pensiones. El proyecto original del Decreto Ley 3500 es un proyecto extraordinario. Establecía, de partida, un encaje de un 100%. Tú como ingeniero comercial puedes explicar mejor qué es el encaje. También establecía que las ganancias eran en un 70% para los cotizantes y 30% para las administradoras. Establecía solamente 2 fondos y establecía que las pérdidas las asumían las administradoras por mala administración. Pues bien, al asumir el gobierno la concertación, Elwin introdujo una modificación que no fue tan importante, pero Ricardo Lagos introdujo distintos fondos de pensiones y además introdujo las comisiones fantasma. Eduardo Frei Ruiz Tagle introdujo una figura ficticia que no existe porque no puede establecer una figura que se llame pérdida. Entonces, como se habla de rentabilidad, él usó la figura de rentabilidad negativa. Y como los cotizantes reciben rentabilidad, pero también reciben rentabilidad negativa, que es el nombre de ornamental, digamos, para referirse a las pérdidas. Y de esa manera las pérdidas las asumen los cotizantes en lugar de asumirlas las administradoras de fondos de pensiones, que es como se creó el sistema. Y además, después de eso, doña Michelle Bachelet introdujo otra modificación más y Piñera bajó el encaje, que significa que si perdieron en un determinado porcentaje en una ocasión, con el encaje que estaba establecido en el decreto ley original, se compensaba esa pérdida, pero Piñera bajó el encaje a un 1%. Y te digo, cualquiera de nosotros puede entrar al sitio de la Biblioteca del Congreso y ver la historia completa del decreto ley 3500. Ahora bien, el sistema antiguo, yo me jubilé por el sistema antiguo, pero el sistema antiguo yo cotizaba 18.25%, mucho menos de lo que cotiza la gente en las administradoras. Y el año 80 se nos permitió, o te quedabas en el sistema antiguo, que es el que estaba yo, o te ibas a la AFP. Mucha gente habla erróneamente y de manera injusta que la Junta de Gobierno obligó a la gente a irse a la AFP, y eso es mentira, porque no obligaron a nadie. Lo que sí ocurría era como la diferencia entre el 18,25 que yo aportaba y el 10% que aportaban en la AFP le significaba a la gente tener en ese tiempo 5 lucas más en el bolsillo. Entonces se cambiaron por tener plata en ese minuto. Yo no me quise cambiar porque no se cambiaron las Fuerzas Armadas. Yo estuve en todas las reuniones y les cuento más. El general Pinochet en una reunión dijo, y no corremos el riesgo de que los administradores se queden con la plata de la gente. Y José Piñera le dijo, no, presidente, porque bueno, va a quedar consagrado que las pérdidas las asumen la AFP. En el año 2009... Señora Rosa, disculpe que la interrumpa, le agradecemos mucho todo el contexto histórico que nos está dando, es muy interesante. Pero me estoy apartando del tema. Sí, y queremos seguir escuchando a Andrés con la... Ahora, si al final usted desea, vamos a tener tiempo para que podamos continuar conversando. Le agradezco mucho. Andrés, ¿tienes algo para cerrar esto respecto al tema? Para pasar a la... No solo para cerrarlo, sino que a partir de las palabras de la señora Rosa, muchísimas gracias, señora Rosa, creo que tengo mucho para decir. Primero estoy totalmente de acuerdo, señora Rosa, en el análisis que se hace respecto de cuáles fueron y cómo afectaron las diferentes reformas que se le hicieron al sistema. Ahora, hay algo en lo que finalmente no estoy de acuerdo. Por ejemplo, y creo que es lo más importante de rescatar, las administradoras de fondos de pensiones siguen siendo responsables hoy por las pérdidas extraordinarias, tal como lo eran el primer día del decreto ley 3500. Sigue siendo así. Lo que pasa es que lo importante es entender cuál es el concepto de pérdida extraordinaria o rentabilidad negativa, como queramos llamarlo. La definición es que la administradora, y esto fue siempre así, desde el año 82,
no era que si en el año 82, 83, una AFP tenía como resultado en el año una rentabilidad negativa, pérdida, como quieran llamarle, de 2%, o sea, los fondos de pensión habían disminuido un 2%, las AFP venían, se metían las manos al bolsillo y ponían el 2% de diferencia. No habríamos tenido ninguna administradora funcionando. No era así. El tema era que la que tenía que poner plata era la que tenía una pérdida extraordinaria o una rentabilidad negativa extraordinaria. ¿Qué es extraordinaria? Cuando una AFP tiene un resultado negativo que es por lo menos un 2% más negativo que el promedio del sistema. Entonces, si el año 90 el promedio de rentabilidad del sistema era negativo de un menos 8%, pero ninguna AFP había perdido más del 10, o sea, ninguna había tenido un resultado de menos 10,5, por ejemplo, nadie tenía que poner plata. Porque nadie había tenido una pérdida extraordinaria. Habían habido pérdidas, por supuesto, pero las pérdidas no eran extraordinarias. Extraordinarias es si alguna AFP pierde más del 2% del promedio del sistema. Fíjate que eso nunca lo escuchamos en ningún lado. Nunca. Eso lo que pasa es que al Ginito Lorenzini no le convenía. A Ginito Lorenzini lo que le convenía era que todos pensáramos que había venido Lagos y no sé qué, y le habían regalado el sistema a las AFP. Yo no estoy diciendo que no existieron las reformas de las que habla la señora Rosa, porque sí existieron, pero lo que hicieron fue variar un poco el concepto de la pérdida extraordinaria, pero en el fondo el concepto es ese. O sea, lo que quiero decir es, siempre fueron y siguen siendo las AFP responsables de las pérdidas extraordinarias, porque normalmente en una pérdida extraordinaria, cuando tenemos un mercado tan regulado a la hora de dónde pueden invertir la plata, si una tiene un resultado mucho mayor que otra, o pérdidas mucho mayores que la otra, ahí hay algo raro. Pero esas pérdidas podrían mejorar, podrían hacerse más chiquitas para nosotros. O sea, a ver, ojo, las rentabilidades del sistema de pensiones chileno están entre las mejores del mundo. De verdad que sí. ¿Podría mejorar algo? Y los costos... ¿sabes qué? Yo no sé. Las mesas de dinero de las AFP son secas, son buenas. Y otro concepto más, las comisiones fantasma. Sí, es cierto. De acuerdo a lo que dice originalmente el decreto de ley 3500, se supone que lo único que deberían cobrarle al trabajador es la comisión que le cobran de su sueldo todos los meses. Y no deberían los fondos de pensiones sacar de los mismos fondos los porcentajes que pagan por administración de la plata cuando llevan la plata afuera, a fondos en el extranjero. Comisión sobre comisión. Ahora, sí, claro. Todos los instrumentos financieros del mundo, todos, pagan por administración. Sí, necesariamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendrían que hacer las AFP para evitar pagarle a un fondo en el que tienen invertida la plata y el fondo está en Tumbuctú, por ejemplo? Tendrían que agarrar y armar un grupo de investigadores que fueran capaces de ir a sentarse a Tumbuctú para tener la información necesaria para poder saber en qué empresa invertir en Tumbuctú. Claro. Yo creo que eso sería más caro para la AFP que pagar la administración en Tumbuctú. No estoy defendiendo las comisiones fantasma, estoy diciendo que cuando uno entiende cómo funciona el negocio financiero a nivel mundial, no parece tan descabellado el que se paguen estas comisiones fantasma. Voy un poco más allá. Yo en alguna parte de YouTube hay un video que hice en algún minuto sobre este tema de las comisiones fantasma. Si uno saca la cuenta en un trimestre de cuánto pagan las AFP por estas famosas comisiones llamadas fantasma, y cuánto es el efecto que eso puede terminar teniendo en la pensión promedio de cada uno, si las AFP se hicieran cargo de esas supuestas comisiones fantasma y no se las cobraran a los fondos,
las jubilaciones en promedio para los chilenos subirían como 3 pesos 50 o 4. No mucho. ¿Te Oye, das cuenta Andrés, que no es? estamos Sí. en la hora. Nosotros te agradecemos ¿En enormemente. serio? Hemos aprendido No mucho, alcanzamos a mucho. conversar de nada, qué terrible. Le solicitamos a toda la gente que está aquí que por favor transmita la información. Transmitir la información es el dato ahora, es la cosa. Pero tenemos algunas preguntas, ¿cierto, Oscar? Algunas preguntas del chat. ¿Sí? Sí, efectivamente. Vamos a ver si conseguimos responder algunas con nuestro experto, que es súper experto. Muchas gracias, Andrés. Te transporto ahí a Oscar Albornoz, que te va De a dar nada, por favor, gracias a ustedes. las preguntas del chat. Gracias. Bueno, además el chat está lleno de agradecimientos y felicitaciones para ti, Andrés, como para la Sí, señora Rosa Sánchez por su intervención de recién. ¿Ah? Así que déjame ir para revisar las preguntas que estaban aquí en el chat. A ver, Jimena García preguntaba cómo se controlan los precios, ¿ah? Y después comentaban los afiliados, también hemos tenido que absorber pérdidas, o a largo plazo se diluyen esas pérdidas y se transforman en ganancias. A ver, la verdad es que lo más acertado ahí es la segunda parte de la pregunta. Las pérdidas son temporales. En cualquier inversión de largo plazo, las pérdidas son temporales. Todo este tema de los multifondos, yo siempre les digo a mis clientes, olvidémonos de esta alternativa de si me cambio y le voy a chuntar y no sé qué y voy a ganar más. Esto es súper simple. Hasta los 45 años, fondo A. Y no se pregunten nada. Nada. Hasta los 45 años, fondo A, y cierren los ojos. Va a haber momentos en la cuestión va a bajar, va a haber momentos que va a subir. Olvidarse. Hasta los 45 años, fondo A. Entre los 45 y los 52 o 3 las mujeres y los 55 los hombres, es decir, hasta que falten más o menos 10 años para pensionarme, la mitad en el A y la mitad en el E. Olvídense de los fondos del medio. La mitad en el A, la mitad en el E. Y cuando falten 10 años o menos para jubilarse, el fondo E y se acabó. Cualquiera que empiece a pensar, no, pero es que podría perder menos, podría ganar. Estas son platas previsionales. No es la bolsa de valores. Esta no es la plata que me sobra y la pongo en acciones, o esta no es la. No, esta plata es previsional, esta plata es para la pensión. Entonces hay que ser lo menos ineficiente posible. Me costó encontrar el término. Hay que ser lo menos ineficiente posible. Por eso es que les digo, hasta los 45, el fondo A. Porque no se trata de si mi perfil de inversionista es más o menos. No, estas son platas previsionales. Se trata de que yo esté en el mejor lugar posible mientras me falte X tiempo para pensionarme. El mejor lugar posible hasta mis 45, que todavía me queda un montón de tiempo, es el A y ningún otro. De los 45 a los 55, 53, dependiendo hombre o mujer, algo intermedio. Y algo intermedio es, o me paso completamente al fondo C, que es un camino, pero yo soy más amigo de permanecer en el A con la mitad de todo lo acumulado e irse con todo el resto al E. Y los últimos 10 años, todo en el E. No, pero es que este año el A ganó más que el E. No importa, porque eso es pasado. No tenemos idea cuándo va a aparecer otro coronavirus, no tenemos idea cuándo va a aparecer otro Trump en Estados Unidos. No sabemos. Y el mercado financiero es súper mañoso con esas cosas. Entonces, si ya nos faltan 10 o menos años para pensionarnos, el fondo E, y olvídense. Esta no es plata para estar apostando. Eso es un poco mi reflexión, por lo menos. Muchas gracias, Andrés, por el consejo. Y ahí, bueno, Rosa nos hacía una observación respecto del decreto ley 3500, y ella comentaba que es muy bueno, ¿no es cierto?, hasta que le sobrevivieron algunos cambios. Y en relación con eso, hay una pregunta que manifiesta cómo han afectado al sistema previsional
y por extensión a las pensiones de este sistema, las sucesivas modificaciones desde el presidente Elwin en adelante. A ver, yo diría que, yo diría que las modificaciones han ido, algunas podrían haber sido un poco mejores, pero principalmente, y tomando de nuevo las palabras de la señora Rosa, efectivamente en algún minuto se redujo el encaje. Para que se entienda, en términos financieros, el encaje es, si yo voy a poner un banco, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras me obliga, bueno, hoy en día es la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, me obliga a que yo tenga cierta espalda financiera si voy a tener un banco. Entonces me dicen, a ver, si usted va a tener un banco y usted va a hacer préstamos por 1.000 pesos, tiene que tener, voy a hacer un ejemplo cualquiera, tiene que tener por lo menos 50 pesos de caja, de plata propia, parada en un encaje. O sea, el 5% de lo que usted va a estar moviendo. ¿Ya? Más o menos, ¿me explico hasta ahí? Ahora, en el caso de las AFP, originalmente el encaje era mucho más alto de lo que es hoy día. Hoy es un 1%. Originalmente era mucho más alto que eso. Pero, ¿qué significaba eso? En la medida que fue pasando el tiempo y que fueron administrando mucha más plata, el hecho de que el encaje fuera tan alto hacía mucho más difícil que un nuevo jugador entrara al mercado. Porque era mucha la plata que había que tener inmovilizada para poder ser una nueva AFP. Entonces el mercado cada vez se concentraba más. Recordemos que en algún minuto hubo 20 y tantas AFP. Uno de los mejores sistemas entre privado y estatal, uno de los mejores sistemas que hoy funciona en el mundo y que es una súper buena versión parecida a lo que podría salir de esta reforma con la que estamos ahora, es el australiano. Ahora, en Australia hay 360 AFP. ¿Me escucharon bien, no? 360. Para 30 millones de aportantes. Nosotros somos 5 millones de aportantes, pero manteniendo la relación tendríamos que tener por lo menos 60. Y tenemos 7. O sea, era necesario que se introdujeran reformas que hicieran más fácil que entraran más competidores. Se eligió bajar el encaje. No estoy seguro de que haya dado buen resultado porque no es que entraron 80 millones de nuevas AFP, ¿cierto? Pero el objetivo tenía que ver un poco más con eso, con permitir que la cosa funcionara por ese lado. La parte del encaje que tiene que ver con garantizar que la plata no se pierda, yo les diría que está cubierto, les repito, las AFP son súper auditadas por la Superintendencia de Pensiones. Se lo digo con conocimiento de causa. Me ha tocado ser asesor externo de AFP, me ha tocado sentarme a discutir con inspectores de la Superintendencia de Pensiones y son súper minuciosos. O sea, no hay manera de que la AFP se roben plata. No hay forma. Imposible. Gracias, Andrés. Oye, Jimena García pregunta, ¿es un mito o verdad que las AFP le prestan dinero a los bancos? Y ahí a lo mejor podría aprovechar de comentarnos en qué otros instrumentos tienen permitido la AFP invertir nuestros fondos provisionales. A ver, la respuesta concreta es que es un mito. Prestar directamente plata, la AFP a los bancos, eso no existe. Lo que sí existe es que las AFP compran en el mercado financiero instrumentos de deuda. Cuando me refiero a instrumentos de deuda estoy hablando de bonos, ¿sí? Vamos a suponer que Cencosud necesita plata para construir el Costanera Norte. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene Cencosud? Las opciones son ir al banco y decirle al banco, oye, préstame 800.000 millones de no sé qué para poder construir el Costanera Norte. Y otro camino es Cencosud decir, ya, voy a emitir un bono para poder ir al mercado financiero y que el mercado financiero me compre esos bonos para yo poder sacar los 800.000 millones. Y van al mercado financiero y dicen, oye, yo voy a emitir este bono por 800.000 millones y estoy dispuesto a ofrecer este monto de interés anual por esos bonos. Y el mercado financiero le compra esos bonos, entre ellos la AFP. Lo mismo hacen los bancos. El banco necesita financiarse y puede emitir un bono. Y ese bono lo vende en la bolsa de valores y la AFP puede comprarlo.
esa es una forma indirecta de que pase la plata de los fondos de pensiones a los bancos o a Cencosud o a cualquiera de los grupos financieros grandes. ¿Eso funciona así? Efectivamente funciona así. ¿Es justo o no? Ya ahí caemos en la parte de las opiniones. En mi opinión, hace más o menos 20 años que debió haberse regulado muchísimo más el que las AFP puedan invertir en instrumentos de deuda asociados principalmente a los grupos financieros que tienen multitienda. Estoy hablando de Cencosud, estoy hablando de Falabella, estoy hablando de Ripley, estoy hablando de... ¿Por qué? Porque esos grupos financieros o el grupo del retail se metió en el negocio financiero hace más o menos 20 o 25 años, ¿cierto? Con las tarjetas, etcétera. Entonces, lo que me parece terrible es que, porque hace más o menos 20 años, siendo objetivo, Falabella, Cencosud ya tenían el tamaño suficiente como para poder rascárselas solitos. ¿A qué me refiero con esto? Ir al banco y que el banco les prestara la plata. O ir a los mercados extranjeros y conseguir la plata necesaria para financiar su crecimiento. Pero como además querían meterse en el negocio financiero, era preferible acá en Chile emitir bonos, que las AFP se los compraran y en la práctica la AFP compra un bono que le da como rentabilidad un 5% al año, por ejemplo. Y Cencosud toma esa plata, la mete en su negocio financiero y se la presta al personaje que después le compra el televisor para ver la Copa América y se la presta al 45% anual. Eso me parece injusto. Creo que hace 20 o 25 años tendríamos que haber tomado las medidas que sacaran un poco de la conversación a los grandes jugadores. Fue fantástico durante los primeros años del sistema que el ahorro colectivo nos ayudara a levantar el país, salir de la recesión del 80, que empezara a moverse el sistema. Pero en algún punto debimos habernos preocupado de que las platas de los fondos de pensiones empezaran a ayudar a las pymes. No a cualquier pyme, a la pyme que estaba ordenada, a la pyme que estaba pagando sus cotizaciones, a la pyme que era capaz de sostener y que era capaz de devolver la plata. Pero tendríamos que habernos preocupado de que eso pasara. Y sin embargo, permitimos que siguiera creciendo un negocio financiero que no es precisamente justo. Recuerden que nunca se ha logrado juntar las bases de datos del negocio financiero del retail con la de la banca en una base de datos oficial. Porque si lo hicieran, nunca más podrían prestarle plata a la gente que le prestan, porque saldría de cualquier parámetro de crédito posible, porque están demasiado endeudados. Ese tipo de cosas no deberían pasar. Andrés, Marco Franulich nos pregunta cuál va a ser la posible evolución de este sistema previsional dadas las actuales circunstancias. ¿Derivará, pregunta él, en un sistema mixto en donde el Estado intervenga? A ver, yo creo que definitivamente tenemos que hacernos a la idea de que el aporte que va a hacer el empleador, o sea, esta nueva plata que va a aparecer como sumando al ahorro, necesariamente hay una parte que va a funcionar de manera solidaria, en términos de que va a ayudar a mejorar las pensiones de los que tienen menos posibilidad de mejorarse las pensiones solo. Creo que tenemos que acostumbrarnos a eso. Ahora, si esa plata la va a manejar una entidad estatal o una privada, yo creo que es parte del gallito que hay ahora en el Congreso. Espero que si es una entidad privada, que si es una entidad estatal, espero que sea una entidad estatal que tenga un funcionamiento parecido al que tiene hoy el Banco Central, con su propia carta orgánica, con su independencia, con su transparencia, etc. Si es así, no me genera tanto ruido que haya detrás un organismo estatal. Ahora, la figura que se está manejando ahora, así como esto de que hay una entidad estatal que lo que hace es que licita la administración y qué sé yo, eso finalmente es otra forma de que sea privado. Tampoco me molesta, porque es privado, entonces no se va a perder plata. Pero creo que vamos para allá. Vamos definitivamente a un sistema
mixto en términos de que hay una parte que va a funcionar como reparto a la hora de cómo entrega los beneficios. ¿Y saben qué? Eso es coherente. No podemos pensar en que el sistema sea absolutamente individual, porque finalmente el gerente de una empresa gana el sueldo que gana porque todos los que están para abajo hacen su pega también. Entonces, que una parte del ahorro obligatorio del señor que abre la puerta o del señor que limpia los baños, o etcétera, que una parte del ahorro obligatorio de ese señor sea apoyada por una parte del ahorro obligatorio del gerente, si es que el aporte original o el ahorro viene de la empresa, es bastante coherente que les ayude a los que menos sueldo tienen a que mejore un poco su jubilación. Entonces, como no estamos hablando de lo que me retienen a mí como trabajador, sino que estamos hablando de lo que pone el empleador, me parece que es coherente que exista la parte solidaria. Ahora, una cosa es la solidaridad o esto que se parece al reparto en la prestación, o sea, en la entrega del beneficio. Otra cosa es en la administración de los fondos. Y es ahí donde yo creo que está la duda y, como les digo, me quedaría mucho más tranquilo si la administración de los fondos, siendo estatal, fuese con un organismo parecido al Banco Central, o si fuese privada, bueno, que funcionaran como las AFP, digamos. Y la última pregunta que está en el chat, y le voy a agradecer que nos la pueda responder, es, la hace Elena, se quedó con ganas de seguirte preguntando, Elena. ¿Por qué las cajas no funcionaron? ¿Y son peligrosas? Mira, yo creo que cualquier organismo poco vigilado, como eran las distintas cajas, puede llegar a ser más o menos peligroso dependiendo de quién las está manejando. Las cajas no funcionaron porque la plata se perdió. ¿Para dónde se fue? Seguramente aquel que tenía el mejor contacto y fue capaz de llevarse una jubilación de privilegio que no le correspondía. Por favor, no olvidemos de dónde partió el movimiento No Más AFP el año 2016. Porque todo el mundo tiene en la cabeza esto de que el año 2016 nació el movimiento No Más AFP, y es cierto, pero el reclamo que prendió la mecha, que terminó generando el movimiento No Más AFP, era un reclamo que tenía que ver con el sistema estatal. Porque ahí fue el momento en el que la señora del diputado Andrade manipuló el sistema estatal de pensión, el sistema antiguo, y 2 meses antes de jubilarse se cambió el estatus, no sé cómo se llama, el grado, tiene unos números en el sistema estatal de trabajo, se cambió el grado para poder tener un sueldo de casi 5 millones de pesos y jubilarse con 5 millones de pesos, siendo ella parte del personal civil que trabajaba en Gendarmería. Y por supuesto la pillaron y estalló el escándalo y qué sé yo, y a partir de ahí, ¡ah! Y de repente, no más AFP. Pero la verdad es que reclamo contra la AFP, nunca ha habido ninguno coherente. Recuerdo en alguna oportunidad que me tocó poder hacerle una pregunta al senador Navarro en un programa de Chilevisión, y fui súper concreto, le dije, senador, pero, a ver, concretamente, ¿cuál es el reclamo objetivo contra la AFP? Porque hay un reclamo objetivo acá de la señora de un diputado que trató de robarle plata al sistema estatal de pensiones. Eso está ahí, es parte del conocimiento público. ¿Cuál es el paralelo con eso en el sistema AFP? Y el tipo me tuvo que decir, no hay ningún antecedente de que haya habido robo en la AFP. Entonces, creo que la respuesta es simple. La gracia del sistema privado es la capitalización y que se evita que se pierda plata. ¿Por qué no alcanzaba la plata de las cajas? Porque se robaban la plata. Ojo, como se roban la plata en el sistema de reparto en Argentina, como se roban la plata en el sistema de reparto en Brasil, como se roban la plata en el sistema de reparto en cualquier parte del mundo. ¿Sí? La cantidad de plata que entra
a las arcas fiscales en un sistema de reparto, o sea, la cantidad de plata que se genera por el ahorro obligatorio de todos los trabajadores todos los meses es muchísima. Entonces la tentación para el tipo que está administrando de poder empezar a repartir y tener votos que le aseguren permanecer en el poder es súper grande. Y una manera de evitarla es sacarle la posibilidad de administrar la plata. No es más difícil que eso. Excelente. ¿Me permite, Andrés? Sí, por supuesto. Perdón. Ocurre también otro fenómeno, que en el sistema de reparto, antiguamente la gente se moría mucho más joven, por lo tanto no había que pagarle jubilación todo el tiempo, y se les pagaba con perseguidora, lo que quiere decir que si estaba en servicio activo, y a su grado del servicio activo se le aumentaba la renta, se le aumentaba también el jubilado. Y así se fue perdiendo los fondos que había, pero en la actualidad, con la gente joven que entra a trabajar, no se alcanza a financiar el sistema para los más viejos, que cada día nos morimos más viejos. Entonces no habría plata que alcanzara. Esa era una tiene de las toda la razón, señora Rosa. y hay la muchas, base del sistema... sí, es el sistema solidario. La base del sistema de reparto es esa. Se supone que la plata que ponen todos los meses los trabajadores activos financia la pensión del trabajador que ya está jubilado. Pero, por las razones que todos conocemos, cada vez hay menor tasa de natalidad. Esto es un problema mundial. Cada vez hay menor tasa de natalidad. Cada vez la gente vive más. Entonces, en el año 85, por cada jubilado, había 4 o 5 trabajadores funcionando, digamos, en etapa activa, poniendo plata todos los meses. Entonces, si quisiéramos darle, para hacer las cuentas súper simples, si quisiéramos darle una jubilación del 70% del último sueldo al jubilado del 85, teníamos 5 gallos que podían financiar esta cuestión. Entonces, 70% dividido 5 personas era más o menos un 15%, para hacer un número simple. Pero hoy ya son 3 nomás los trabajadores activos por cada jubilado. Entonces ya habría que sacarle mucho más. Los cálculos son que para el año 2050, por cada jubilado va a haber 2 trabajadores activos. Entonces, tendríamos que sacarle un 35% del sueldo a cada uno de esos 2 trabajadores activos para poder financiar el jubilado. No dan los números, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Ojo, el tema de los sistemas de pensiones y cómo financiar la etapa pasiva de la gente es un problema mundial que tiene a las economías más grandes del mundo contra la pared hace mucho, mucho rato. Yo les he dado el ejemplo de Alemania, muchos países de Europa están en la misma situación. Lo que pasa es que, claro, las voces populares mundiales en términos de qué pasa con los sistemas privados de pensiones atacan al sistema chileno sin hacer la segunda lectura. O sea, lo atacan diciendo, esta profesora que toda la vida aportó y que toda la vida trabajó y qué sé yo, hoy no puede ni siquiera pagar su casa. Pero nadie hace la segunda lectura de que, oye, pero si la profesora estaba aportando por el sueldo mínimo cuando tenía 30 años, porque no le eché la culpa al sistema. Ahí hubo un tema de no informarle a la profesora. Porque ¿cuál era el rol de la AFP en ese momento? La AFP tendría que haberse acercado a la profesora, no me acuerdo cómo se llamaba esta señora. Señora María, pásame por favor su liquidación de sueldo. Mire, le están aportando por esta plata, no por el 1,5 millones que usted gana. Entonces, esto que le están haciendo ahora no va a permitir que usted se pague su crédito hipotecario el día de mañana porque va a tener una jubilación súper, súper mala. Porque en este momento que usted tiene 35 años y que debería estar ahorrando todo lo que pudiera, no le están diciendo que casi no le están generando ahorro para la jubilación. Ese es el rol de las AFP. Eso tendrían que haber hecho. No lo hicieron porque era mucho más cómodo quedarse con el ingreso mensual asegurado, etcétera, y están en el problema que están. Así de simple. Bueno, Andrés, ha sido un verdadero agrado tenerte en nuestro programa de hoy día. La verdad que lo hemos disfrutado y hemos aprendido mucho de ello. Yo no sé si podemos abusar un poco y alguno quisiera compartir contigo alguna pregunta en directo, se la pueden formular en el chat si tú dispones de
unos minutos sin que esto signifique un abuso. Démonos unos 5 minutos nomás de No, no hay interactuar con problema, yo Andrés, conversé ¿ah? con la Paulita, después le hago llegar la boleta. Eso, muy bien. ¿Ah? No, lo que necesiten, acá estoy. Si quieren, pueden desmutear su micrófono y hacer alguna pregunta directa. Y si no hay, lo despedimos a Andrés con nuestro agradecimiento, porque sin duda el tema de la AFP es un tema que tiene mucha información, ¿no es cierto?, que ha sido tergiversada con el propósito de generar un ambiente en contra del sistema previsional y sin duda tú nos aclaraste muy bien toda esta situación, así que te agradecemos mucho, mucho Andrés. ¿Ah? Ha sido un placer tenerte con nosotros y compartir contigo esta hora y 10 minutos que hemos estado conversando. Sí, muy agradecida, No, por muy favor, buenos conocimientos. de verdad el agradecido soy yo. Cualquier oportunidad de poder acercarle a la gente algo un poco más acabado respecto de este sistema que parece muy intrincado, pero no lo es tanto. Me pongo a su disposición si quieren hacer otro de este tipo de reuniones o algo así. Y por supuesto, cualquier persona que necesite asesoría al respecto, a todo el mundo nos faltan clientes, así que aquí estoy, tienen todos mis datos. Pero principalmente decirles, yo creo que rascamos por encimita lo que pasa en el sistema. Sí. Tenemos un súper buen sistema de pensiones. Ojalá que no nos farriemos esta cuestión, y creo que depende mucho de qué es lo que va a pasar con todo el proceso constituyente. Así que aprovecho de agradecerles a ustedes el esfuerzo que hacen de acercarnos a todos en qué está el proceso constituyente. Creo que todos tenemos la responsabilidad de ser súper vigilantes respecto de lo que pase una vez que empiece a sesionar la comisión de constitución, etcétera, cuando ya esté elegida toda esta gente. Creo que somos súper responsables de estar ahí fijándonos qué es lo que están haciendo, para poder transmitírselo a la gente, y en ese sentido un esfuerzo como el que ustedes hacen creo que es absolutamente necesario, así que gracias a ustedes. En nombre de Patriotas Unidos Chile te damos las gracias, Andrés, y esperamos en una próxima oportunidad tenerte de nuevo para profundizar en este tema o para abordar otros que probablemente están en el ámbito de tus conocimientos. Así que muchas Para que gracias. nos explique Lo que cómo necesiten. queda la nueva ley. Que nos explique cómo queda la nueva ley. ¿Sí? Bien, Sí, sin duda, por supuesto, sí. excelente. Te dejamos comprometido entonces. Muchas Por supuesto, gracias. que estén muy bien. Gracias, Muchas gracias, Andrés. Que estés muy bien. Gracias. Y como Gracias, siempre, Gracias. tomo los últimos minutitos para invitar. Aquí creo que son todos parte de nuestro equipo y de nuestro grupo de Patriotas Unidos Chile. La invitación aquí abierta a todos, como siempre. Andrés, un beso. Gracias por estar entre nosotros. Oscar, Elena, Álvaro, un millón a todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, besitos. Buenas noches. Gracias. Bien. A todos. Muchas gracias. Cuídense. Genial. Ya. Nos quedamos. Se nos fue Mike. Estamos. Se nos fue Michael nomás. ¡Ay, Álvaro se salió recién! Oh. ¿Sabía o no sabía? Yo creo que no sabía. ¿Quién está de anfitrión? Oscar siempre.